Espíritu Santo. Cúbrenos, cubre a nuestra familia, cúbrenos. Créame que el Señor nos cubre. Si nuestro Dios nos cubre con su bendición, con su favor, es todo lo que ocupamos. No importa la circunstancia fuera de casa, no importa los problemas, si el Señor nos cubre con su favor, oh hermano, es lo que necesitamos. Hay que decirle al Señor que nos cubra. Paz de Cristo, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de las redes sociales. Espero en el Señor Jesús que usted junto con su familia estén listos y preparados para alabar en este nuevo día que Dios nos permite. Una vez más, yo creo que en esta hora usted que nos está mirando, Dios, así como a mí, a usted le ha permitido en esta hora mover sus manos, sus pies, para poder alabarle, para poder exaltarle, para poder bendecirle. Y yo creo que usted, así como nosotros, nos hemos preparado para darle toda la honra y la gloria a este Dios grande que la merece, a este Dios grande que le pertenece. Él es finito, Él es todopoderoso y Él está listo para recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación. Amén. Entonces yo espero que en esta mañana usted se haya levantado de la cama, usted se haya arreglado junto con su familia, se hayan puesto su ropa, se hayan alistado y sea en su sala, sea en su cuarto, sea donde usted esté parado. Yo creo que usted está listo, así como nosotros, para darle la honra y la gloria a Él que le pertenece. Le podrá dar un aplauso a este gran Dios todopoderoso. Le podrá decir: Señor, eres grande, eres majestuoso, a ti te pertenece toda la honra y toda la gloria, Señor Jesús. Y así como está, le voy a pedir si puede abrir su Biblia en el Salmo 34 y solamente vamos a leer los primeros 3 versículos. Amén. Y dice la palabra de Dios así. Amén. Ahora está usted en casa y yo creo que ahora le es más fácil tomar su Biblia. Amén. Entonces yo creo que usted está listo, sus hijos están listos con la palabra de Dios. Y dice de esta manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén. Habrá alguien en este día que está listo para alabar, para bendecir este nombre, porque a Dios se le debe de alabar en todo tiempo, se le debe de bendecir en todo tiempo y se le debe de reconocer en todo tiempo. Aunque estamos pasando tiempos duros, aunque la iglesia está pasando y atravesando también esta situación que se vive allá afuera, pero la iglesia no vive como vive el mundo. La iglesia tiene al Dios todopoderoso, a este Dios que nos da confianza, a este Dios que nos da fortaleza, a este Dios que nos da fuerzas, aunque nosotros no queramos tener fuerzas. Amén. Entonces nos hemos preparado para alabar a este Dios todopoderoso. Amén. Y vamos a empezar con una alabanza que dice: te bendeciré. Amén. Entonces está listo usted y estamos listos nosotros para alabar a este gran Dios. Amén, hermanos. Vamos a comenzar con esta alabanza. Y antes de comenzarla rápidamente, vamos a hacer una oración a nuestro gran Dios. Señor Santo, Padre bendito, Padre celestial, venimos en esta mañana, Señor, delante de su presencia, dándole toda la honra, la gloria, la adoración que a usted le pertenece, Señor Jesús. En este nuevo día, Señor, reconocemos que si estamos, Señor Santo, de pie en esta hora, si tenemos vida y salud, Señor, es porque usted nos la ha concebido. En esta hora le rogamos, Padre Santo, que usted reciba, Señor, de nuestros labios la adoración, que reciba de nuestra boca la exaltación, Señor Jesús, y que esta alabanza llegue,
Señor, como un olor fragante delante de su presencia, Señor. Bendiga a su pueblo que le ama, a su pueblo que en esta hora se ha preparado, Señor, lo mejor que ha podido para poder alabarle, Señor. Tal vez no podemos estar, Señor, en el templo, pero en las casas, Señor, ahí donde nos encontramos, Padre, estamos listos para alabarle de la misma manera, para derramar nuestro corazón delante de usted, para decirle, Señor, que le amamos, que le adoramos, que le bendecimos, Señor, con nuestra alabanza. Reciba la adoración, la exaltación, Padre, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dice la alabanza: te bendeciré. Y en el libro de Job dice la palabra que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová Dios, Él dio y Jehová quitó. El nombre de Jehová sea bendito. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Te bendeciré en la tierra de plenitud, donde fluye la bendición. Te bendeciré. Sí, amén, gloria a Dios. Te bendeciré en la tierra de sequedad, en medio de tempestad. Te bendeciré. Sí, amén. Por cada bendición que has dado, yo te alabaré. Y aunque abundar en las tinieblas, yo cantaré. Dígale. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo bendeciré. Te bendeciré cuando el sol brille sobre mí y las cosas se encuentren bien. Te bendeciré. Te bendeciré al seguirte haya que sufrir y me cueste ofrecerme así. Te bendeciré. Por cada bendición que has dado, yo te alabaré. Y aunque abundar en las tinieblas, yo cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo bendeciré. Y ahí donde usted se encuentra, dígale a este gran Dios: Señor, yo te bendeciré. Te bendeciré, sea que tú me hayas quitado en estos momentos algo, sea que tú me hayas dado algo en estos momentos, Señor. Yo de todas maneras tu nombre bendeciré, porque reconozco que lo que tengo, Señor, lo tengo por ti, lo tengo porque tú me lo has dado, Señor. Y si algo tú me has quitado, Padre, tú también tienes control de mi vida. Por lo tanto, Señor, yo te bendeciré. Vamos a decirle, porque Él es el Dios que Él quita y Él es el Dios que Él da. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Por siempre cantaré, yo te bendeciré. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Por siempre cantaré, yo te bendeciré. Bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré,
Señor, te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo bendeciré. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, por siempre cantaré, yo te bendeciré. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, por siempre cantaré, yo te bendeciré. Vamos a cantar. Dígale con nosotros. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Sí, amén, gloria a Dios. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Sí, amén, aleluya. Dígale junto con nosotros. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Alábele ahí donde se encuentra. Alábele a este gran Dios todopoderoso. Dígale, Señor, yo te alabo. Recibe esta música que sale desde mi boca. Le podrá dar un aplauso a este gran Dios. Ahí donde se encuentra, ahí donde está en su casa, ahí donde mira a sus hijos. Dígales, alaben al Señor. Alábele con todo el corazón, porque a Dios se le alaba en todo tiempo. A Dios se le alaba en todo momento. Él es el único que merece, le pertenece toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor. ¿Y por qué no hace un espacio ahí en su sala? ¿Por qué no mueve tantito las cosas que le estorban? Dígale, si está muy pegado su hijo, su hija, dígale, hasta un ladito, porque yo quiero danzar hoy con libertad, porque estoy amado, porque vine a alabar a este Dios que me ama, a este Dios que me mira como la niña de sus ojos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Y
sed, pero la presencia de Dios debe de estar en casa, debe de estar en todo lugar. Su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Habrá libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Dígale. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Ahí donde usted está, hermano y hermana, Dios nos ha dado libertad. Ahí le puede decir al problema: Dios me ha dado libertad. Yo no soy preso de este problema. Yo no soy preso de esta situación, porque Dios me ha dado libertad. Me ha dado libertad para alabarle en medio del problema. Me ha dado libertad para exaltarle en medio de cualquier situación. Y por eso es que somos libres. Somos libres en la sangre del Cordero de Jesús. En la casa hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa. Dígale: Señor, Hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. escuche por qué. Somos libres por su sangre, libres soy. Somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Le puedo dar un aplauso a este gran Dios todopoderoso. Y
y decirle: Señor, gracias por la libertad que me has dado. Gracias, Señor Santo, porque las cadenas ya no están en mi vida, porque tú me has hecho libre para alabarte, Señor. Este es al gran Dios que servimos. Este es al gran Dios que amamos, hermano y hermana. Pero si usted que está en casa, aún escuchando todo esto, todavía hay algo en su vida, porque recuerde que nuestro enemigo es el mundo. Y el mundo nos dice ahorita tantas cosas que pueden estar queriendo darnos preocupaciones. Se pueden estar cerrando puertas. Pero recuerde que nuestro Dios es un Dios que abre caminos. Es un Dios que aunque nosotros no lo vemos, Él está obrando. Aunque no lo sentimos, Él está trabajando. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí en su casa? Alza sus manos. Dígale a sus hijos: hijo, cierra los ojos, alza tus manos y conéctese con Dios. Usted, amigo, amiga que nos escucha, escuche esta letra, porque creemos en este gran Dios que abre caminos donde no hay caminos, y que aunque muchas veces no lo podemos sentir, sabemos que Él está haciendo algo en nuestras vidas. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te amo, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te amo, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amo, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Aunque no pueda ver, está sobrando. Dígale. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Hey. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Así Aunque no podamos verte, Padre, sabemos que está sobrando nuestras vidas. Que aunque no podemos entender muchas cosas, tú estás trabajando en nosotros, Señor, cada día. Y no hay otro lugar mejor, Señor, que estar en tu casa de oración en este día, buscando de tu presencia, Señor, con un corazón abierto en compañía de nuestra familia, Padre. Ahí donde está, hermano y hermana, amigo y amiga que nos escucha, que nos mira, no hay otro lugar mejor en el que podamos estar sino en la presencia de este gran Dios todopoderoso. No hay un lugar más alto donde podamos estar sino a los pies de este gran Dios que nos ama y nos bendice, que nos mira con misericordia cada día. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo, de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Puedo dar un aplauso a nuestro Señor Jesús, ahí donde se encuentra, y decirle: Señor, no hay otro mejor lugar, Padre, que estar a tus pies, Padre Santo, porque en ese lugar seguro, Señor, donde nos encontramos, ahí no nos puede tocar adversidad, no nos puede tocar el problema, porque tú nos tienes en tus manos, Señor Jesús. No hay otro lugar mejor. Dele un aplauso a este gran Dios todopoderoso. Alabe y bendiga su nombre ahí donde está. Dígale: eres grandioso, eres majestuoso, eres mi Padre que me ama, que cada día me mira con ese amor, con esa misericordia y con esa ternura. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Le alabamos y le bendecimos, Señor Jesús. Amén, hermano y hermana. Esto es todo de mi parte. Que el Señor mucho los bendiga. Y con nosotros, nuestro pastor José Luis Hernández. Dios los bendiga, hermano. Gracias, hermano Alfonso. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Gracias al Praise Team, a los músicos, por haber cantado, por haber bendecido el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios, por darle al Señor nuestro Dios toda la alabanza, toda la adoración, toda la gloria y toda la honra. Hoy es un hermoso día para seguir exaltando y bendiciendo el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy es un día hermoso para seguir humillándose delante de Él y decirle: amoroso Dios y glorioso Salvador, creo que eres real, verdadero, que vives y que reinas por siempre y para siempre, que me has amado, me estás amando y que aún me amarás, Señor mi Dios, por toda la eternidad, y yo te agradezco mucho por ello, Señor. Les voy a pedir ahí donde están en sus hogares que a través de este medio que lo estamos haciendo, usted verdaderamente meta su mente y su corazón, todo su ser, toda la existencia suya, la meta a lo que es por medio de estos medios, nuestro culto racional. Sabemos todos que no podemos reunirnos aquí en el lugar de adoración, esta casa de adoración y de alabanza a nuestro Dios, pero ahí en nuestro hogar podemos seguir adelante ejercitándonos en nuestra fe, adorando y sirviendo al Dios que vive y que reina por siempre y para siempre, y eso lo vamos a seguir haciendo con todo nuestro corazón. Yo agradezco a Dios que aún a través de este medio podemos seguir teniendo la oportunidad de poder seguir adorándolo, alabándolo, bendiciéndolo, exaltándolo, seguir nuestras vidas siendo bendecidas a través de su maravillosa palabra. Yo le agradezco a Dios nuestro Señor por todo ello y voy a seguir haciendo lo que es bueno delante de sus gloriosos ojos. Así es de que ahí donde están, amados hermanos, les pido que tomen su Biblia, usted que nos va a ver a través de este mensaje, o nos va a oír, más bien dicho, a través de este mensaje, tome su Biblia, póngase de pie, abra la palabra de Dios en el capítulo número 3 del libro del profeta Jeremías llamado Lamentaciones. Vamos a leer la palabra de Dios en el verso 21 hasta el verso número 25 para la gloria y honra de Dios nuestro Señor. Abra su Biblia y bendiga el nombre de nuestro amantísimo y nuestro santo Padre.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Voy a darles un momento más para que usted abra su Biblia, se prepare emocionalmente, espiritualmente y bendiga el nombre del Señor nuestro Dios. Muchas gracias. Vuelvo a repetir la cita. El profeta Jeremías, en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo número 3, del verso 21 al verso 25, dice así: para la gloria y honra de Dios nuestro Salvador. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Verso 22 declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos o destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dije en mi alma, por tanto en él yo esperaré. Verso 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Vamos todos a orar en el nombre de nuestro Señor y Dios. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti. Te agradecemos que nos hayas dado el privilegio, Señor mi Dios, de poder leer tu palabra de vida y de verdad. Palabra con la cual tú santificas nuestras vidas, Señor mi Dios. Palabra que creemos que tú la enviaste según Dios para que haga, Señor, en nosotros la obra que tú quieres. Hoy nosotros nos comprometemos delante de ti y te decimos, Señor, que esta palabra no retornará a ti vacía. Hará tu propósito en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y que al final de todo esto, Señor, nosotros siempre te daremos a ti la gloria, la alabanza, la adoración y toda la honra, Dios mío. Gracias, maravilloso Dios, por darnos tu palabra. Pedimos a tu Santo Espíritu, Señor, que hoy tu Espíritu encuentre nuestros oídos abiertos, nuestros ojos atentos y el corazón sediento para que tú hagas tu perfecta voluntad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. La predicación de hoy, de este día, intitulé el mensaje así, de esta manera: la gran misericordia de Dios. Cuando yo quiero hablar de la gran misericordia de Dios, obviamente estoy tomando un tema que es muy complejo. ¿Por qué? Porque hablar de la misericordia de Dios no es cosa fácil ni sencilla. Hablar de la misericordia de Dios es obviamente una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque se habla de uno de los atributos de Dios. Ahora bien, antes de predicar el mensaje que hoy Dios puso en mi corazón, quiero primeramente hacer una aclaración, y lo que quiero aclarar es muy sencillo. Como por ejemplo en el Salmo 136, del verso 1 hasta el verso número 26, este hermoso salmo habla, y en cada uno de sus versículos del 1 al 25 habla, y al final de lo que habla el texto, en su contexto, dice: porque para siempre es su misericordia. Como por ejemplo el verso número 1 dice: alabad a Jehová porque él es bueno, y luego dice: porque para siempre es su misericordia. El verso número 2 declara también y dice: alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Y así de continuo, del verso 1 hasta el verso 25, se sigue diciendo con clara precisión que para siempre es su misericordia. En todos los actos y las obras de Dios nuestro Señor, siempre en ese contexto se declara: porque para siempre es su misericordia. También, como por ejemplo en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 31, del verso 10 hasta el verso número 31, también nos habla la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como el elogio a la mujer virtuosa. Si nosotros, hablando del Salmo 136, la alabanza a Dios por su misericordia, hoy también se habla, como dije, en Proverbios 31, el elogio a la mujer virtuosa. Y esto es lo que el verso declara, el verso 10, y dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y luego enseguida comienza a decir el siguiente verso, el 11, el corazón de su marido en ella está confiado y no carecerá de ganancia. El siguiente verso dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero explicar? Tomando por ejemplo estas dos porciones del Salmo 136, como dije, del verso número 1 hasta el verso número 26, y Proverbios 31, del verso 10 hasta el verso 31, lo que yo quiero explicar, que sería obviamente una injusticia hablar de alguien o de Dios nuestro Señor o de esta mujer, y no decir exactamente en una manera precisa o concisa todo lo más posible en detalle lo que Dios nuestro Señor ha hecho, está haciendo y hará, lo que Dios hizo en el antiguo tiempo y lo que esta mujer también obró. Ahora bien, yo quiero a través de estos dos pasajes dar a entender que obviamente sería una injusticia solamente declarar o decir algo acerca de Dios, como por ejemplo, Dios es muy bueno, grande en amor y en misericordia. Y no estaríamos diciendo una mentira, pues es obviamente una verdad. En el ejemplo de la mujer virtuosa, con muchas virtudes, esta madre, esposa, mujer, ama de casa, sería también fácil decir, esta es una mujer integral, es una mujer completa. Pero yo, leyendo la palabra de Dios, me doy cuenta que Dios nuestro Señor nos dejó estas dos escrituras y muchas más que podíamos hoy obviamente referir, donde se habla y se dice, como por ejemplo en Salmos, la alabanza por las misericordias de Dios, y también lo que es el gran elogio a la mujer virtuosa. Decía yo hace un momento que sería una gran injusticia hablar de alguien tan especial como Dios nuestro Señor y como esta mujer con cualidades y virtudes humanas muy buenas de una manera simple y sencillamente general. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer nosotros conciencia y hablar en claro detalle lo que esto es exactamente en cada uno de estos dos personajes, hablando de Dios nuestro Señor y de esta mujer, lo que se le atribuye a Dios nuestro Señor, lo que solamente es de Él y a Él le pertenece, y lo que es también de esta mujer. Por eso ahora yo veo claramente que en estas dos porciones se habla de una manera muy especial para dar a saber cómo Dios nuestro Señor, Él hizo tantas cosas, y el escritor sagrado quiso darnos a conocer a nosotros que cuando a Dios se le alaba por su misericordia, se le debía de alabar por cada detalle en la vida de los hombres en las cuales Dios nuestro Señor estaba obrando. Insisto, se podía haber dicho el Salmo 126, alabar a Dios porque es bueno, porque grande es su misericordia. Con dos versículos se podía haber terminado este hermoso salmo. Pero Dios nuestro Señor hoy nos deja a nosotros esta recopilación de datos donde podemos ver que en cada acto glorioso de Dios, Dios obrando en favor de la humanidad, Dios haciendo obviamente las grandes lumbreras como el sol y la luna y las estrellas, y el salmista declara, porque grande es su misericordia, al que fue a la guerra y venció a los enemigos, porque grande es su misericordia. Y lo que Él está haciendo, hablando en una manera precisa, concisa, en un fiel detalle, como Dios nuestro Señor hace grandes obras, y a Él se le debe de alabar porque las hizo para bendecir nuestras vidas. Así pues también en el asunto de esta mujer virtuosa, con todo el elogio que se le daba, no se puede solamente generalizar, aunque hoy yo quiero enfocarme y hablar, como dije en mi título, la gran misericordia de Dios nuestro Señor. Y esto es lo que hoy pretendo hacer.
¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor es santo sobre todas las cosas, es bueno, grande en amor y en misericordia. Ahora, yo estoy bien consciente que dije al principio de la predicación que hablar de la misericordia de Dios como de todas las cosas de Dios son asuntos muy complejos. No se puede hablar a la ligera. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que hablar en la mejor manera posible cuando nos referimos a Dios nuestro Señor. Yo estoy consciente hoy en este día de que soy un ser humano, que estoy obviamente limitado, y hablar de Dios con toda precisión acerca de Él y de todas las cosas de Él es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque una mente finita como la mía no puede hablar de Dios que es infinito en toda su precisión. Un mortal como yo y vulnerable no puede hablar del Dios inmortal, santo y perfecto. Dios nuestro Señor obviamente es grande, es maravilloso, es poderoso, pero yo le pido al Espíritu Santo, mi Dios, que hoy me dé dirección y que a través de la revelación, del conocimiento y la manifestación de Él en mi vida, yo pueda tener hoy en estos minutos la capacidad de poder hablar de Dios y poder decir a través de esta predicación que muy grande es su amor, que muy grande es su infinita misericordia que ha manifestado a través de todos los tiempos, desde el día de la creación hasta este día, y la seguirá manifestando hasta que Él tenga obviamente el cumplimiento de los tiempos para esta generación. Dios es bueno, grande es su amor, y alabamos la grandeza de su misericordia hoy en este día. Ahora, muy bien, al decir todo esto, pues entonces es necesario que nosotros entendamos el significado de la palabra misericordia en lo que es obviamente el asunto secular, o lo que los medios seculares nos dan a nosotros. Y la misericordia, según lo secular, es un término que proviene del latín y hace referencia a una virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. O sea, esta virtud, esto que el hombre tiene, esta cualidad que el ser humano tiene en forma de virtud de parte de Dios nuestro Señor, es lo que nos lleva a compadecernos de las miserias humanas. Eso quiere decir a compadecernos de las necesidades de otro ser humano, de otra persona. Ahora, muy bien, se trata de una actitud bondadosa que está en nosotros, que por lo general puede mostrar, ¿verdad?, una persona hacia alguien más, en este caso su prójimo, y eso es exactamente lo que estamos diciendo. Ahora, también necesitamos entender lo que es la palabra misericordia para el cristianismo. La palabra misericordia es un atributo divino, como dije al inicio de mi predicación. Es un atributo divino, algo que solamente se le atribuye a Dios también, porque Dios, en comparación a los hombres, aunque los hombres se puedan compadecer de las miserias humanas, Dios obviamente se compadece y Él es incomparable y sin igual. Ahora bien, si esto es un atributo divino y se conoce como también en sinónimo de amabilidad, consideración, comprensión y perdón, que las personas fieles y también las infieles piden a Dios para que Él tenga piedad por sus pecados y sus desobediencias. Dios puede compadecerse de las miserias ajenas, hablando de los seres humanos, ¿verdad?, teniendo Él misericordia, mostrando obviamente bondad, compasión y absolutamente perdón. Y eso es lo que nosotros necesitamos estar recordando en todo este mensaje, que Dios nuestro Señor, a través de sus atributos y perfecciones que solamente son de Él, Él obviamente nos da a nosotros a conocer de su misericordia a través de su amabilidad, su consideración, insisto, su compasión y su perdón. ¿Para qué? Para hacerle bien a nuestras vidas. Cuando yo estaba haciendo hace un momento una precisa o clara distinción de cómo la alabanza a Dios nuestro Señor en el Salmo 136 por sus misericordias,
Hoy también quiero seguir insistiendo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en el capítulo número 34 del libro del Éxodo, en el verso 5 hasta el verso 7, la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo Dios había reaccionado después de que Moisés había hablado con él, cuando él anteriormente quería haber destruido al pueblo porque el pueblo había hecho algo que es obviamente inaceptable delante de los ojos de Dios. Pero cuando Dios nuestro Señor se acerca a Moisés su siervo para estar con él y hablar con él, dice la palabra de Dios en el verso número 5 del capítulo 34 de Éxodo, dice: y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, hablando, dialogando, y dice proclamando el nombre de Jehová. Dios estuvo ahí con Moisés hablando en voz alta y fuerte, proclamando su nombre. Y enseguida el verso siguiente dice pues entonces: y pasando Jehová por delante de él, insisto, de Moisés, dice proclamó, o sea, habló en voz fuerte y dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Esto es hermoso. Dios mismo habló, Dios mismo proclamó lo que Él es, lo que hay en su corazón y el deseo que Él tiene siempre de favorecer al hombre, aún en condiciones tan críticas como esta en la que el hombre se encontraba delante de su Creador. El siguiente verso, pues el 7, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Pero Dios nuestro Señor, insisto, Él es un Dios grande de amor y de misericordia. Expresaba yo hace unos momentos que Dios nuestro Señor estaba allí con Moisés. ¿Por qué? Porque si usted lee el capítulo 32 del libro del Éxodo, usted encontrará claramente del verso 1 hasta el verso 14 cómo el pueblo de Israel habían hecho ellos idolatría. Se habían ellos formado por medio de Aarón un becerro de oro y habían danzado y habían hecho adoración a esta cosa que estaban adorando. Cuando Dios miró eso, Dios dijo a Moisés: desciende del monte porque el pueblo se ha pervertido. Y cuando Moisés baja del monte, la Biblia nos dice que tomando las tablas de los mandamientos de Dios, las arrojó, las rompió. Y Dios nuestro Señor le habla a Moisés y le dice: apártate del pueblo porque lo voy a destruir a todo. Pero Moisés entonces, conociendo a Dios nuestro Señor, y eso es, amados hermanos, lo importante que hoy nosotros tenemos que tener en nuestra vida. El que ha tenido un encuentro con Dios, el que ha ya probado de su amor, de su misericordia, debe de saber que Dios es bueno. Y Moisés entonces, dialogando con Dios, le dice: Señor, no hagas tal cosa. Te van a criticar los pueblos, las naciones dirán que los tomaste de Egipto para traerlos al desierto, para destruirlos o hacerlos morir. Y la palabra de Dios dice que entonces la ira de Dios, por la intercesión de aquel hombre, la intercesión de un ser humano, hizo que Dios nuestro Señor cambiara de parecer. Y en ese contexto fue que yo leí el Salmo 34 del verso 5 al 7, donde Dios proclamó lo que verdaderamente Él es, lo que es su naturaleza. Es obviamente, insisto, un Dios santo, un Dios perfecto, pero también es un Dios bueno, grande en amor y en misericordia, un Dios que tiene clemencia, un Dios que se compadece obviamente de las calamidades humanas, un Dios que se compadece de lo que es la necesidad humana, y este gran Dios, Él es lo que hace. Por eso cuando nosotros miramos, y debemos de entender y debemos de estar sabidos de que Dios nuestro Señor es muy bueno.
Todas las miserias humanas, Él puede tener compasión de ellas. Todas las miserias humanas, Él puede ayudarnos en cada una de ellas. Y así como se decía en el Salmo 136, era claro que se estaba alabando la misericordia de Dios en cada uno de sus actos. Hoy nosotros debemos de alabar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hemos vivido un año más de vida, porque hemos tenido alimento en nuestra casa, y debemos de decir, porque grande es la misericordia de Dios, que Él está en pro o en favor de nosotros. Él nos guarda ahora en salud, porque grande es su misericordia. Él nos da su bendición y su protección, porque grande es su misericordia. Y no queriendo nosotros solamente resumir, oh, Dios es bueno y grande en amor y en misericordia, pero debemos de recordar, Él es el que ha guardado a tus hijos, amado hermano, amado hermana, y por eso tu voz se debe de elevar, tu cántico en alabanza a Dios, y decir, porque Él ha guardado mis hijos, porque grande es su misericordia. Nos ha dado que comer y que beber, porque grande es su misericordia. Ha bendecido nuestras vidas y nos ha librado de la peste destructora, porque grande es su misericordia. Y eso es todo lo que nosotros hoy en este día tenemos que entender: la naturaleza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios, que Él se compadece, insisto, de las miserias humanas. Hoy el mundo está en miseria, todo el mundo, los ricos y los pobres, los estudiados y los analfabetas, los famosos y la gente que está todavía en el anonimato, todos estamos en una miseria, todos estamos sufriendo una misma calamidad, todos, porque el mundo está en crisis. La iglesia que está en Cristo también padece el aislamiento, padece ahora la distanciación, padece ahora la falta del trabajo y eso, pero hay que seguir diciendo, la iglesia del Señor no está en crisis, está en medio de una crisis, pero está en Cristo, que vive y que reina para siempre. ¿Y por qué? Porque grande es la misericordia de nuestro Dios. Por eso sigo en este contexto en el Salmo número 78, verso 38 y 39. El salmista nos declara a nosotros de los eventos de Israel cuando andaba peregrinando en el desierto, lo que ellos hicieron para con Dios, que estuvo mal, pero como Dios clemente y piadoso seguía mostrando misericordia con ellos. Por eso dice el verso 38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Qué increíble palabra. Y apartó muchas veces su ira y no despertó en ellos todo su enojo. Apartó muchas veces su ira, no despertó en ellos muchas veces todo su enojo. Aunque ellos pecaban, dice su palabra, Él perdonaba la maldad y no los destruía. En el verso siguiente, la Biblia dice que Dios se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Dios sabía la fragilidad, la vulnerabilidad de los hombres. Dios sabía sus limitaciones. Dios nuestro Señor sabía todo esto. Y los hombres, aunque insistían, por eso en el verso 40 dice claramente el escritor, cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto, lo enojaron en el yermo, hicieron cosas malas contra Él y volvían, dice el verso 41, dice, y le tentaban o se atentaban a Dios, provocando al Santo de Israel. Pero volvemos al mismo verso 42. No se acordaron de sus manos, del día que los redimió de la angustia. Se les había olvidado cómo Él los había libertado de la esclavitud de Egipto. Pero lo importante es entender que este pueblo, lo que recibía de parte de Dios, porque su santa naturaleza, eso es lo que hace, recibían de continuo misericordia, misericordia y misericordia. La vida miserable de los hombres desde la antigüedad hasta el día de ahora solamente puede ser exaltada por el amor y la misericordia de nuestro Dios.
que los puede bendecir, que los puede ayudar. Si hoy en este día nosotros los hombres entendiéramos esta gran verdad de Dios nuestro Señor. El profeta Malaquías declara en Malaquías 3:6, cuando hablaba nuevamente de Judá, del pueblo de Dios, y cuando él volvía a decirles, cuando Dios hablaba, porque yo Jehová no cambio, por esta razón, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Quiere decir que ellos lo enfadaban, pecaban contra él, fallaban en la relación que debían de tener con él. No lo podían servir, adorar verdaderamente como a él le pertenecía todo ello. Pero la Biblia dice que Dios nuestro Señor era clemente, el que habló, el que dijo en voz alta, el que proclamó en Éxodo 34, y leíamos en Éxodo 34 verso 5, que cuando Dios habló a Moisés, él proclamó. Dios proclamó claramente y dijo enseguida estas palabras cuando Dios y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. La palabra proclamar es hablar en voz alta o fuerte. ¿Y qué era lo que Dios estaba proclamando? Para que hoy se conozca como se tuvo que haber conocido en aquel día. Lo que dice el verso siguiente. Y cuando habla y dice, y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó y dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en la misericordia. Hoy yo me quiero atrever a pensar que mucho de lo que estamos viendo en los eventos mundiales, amados hermanos, puede ser una realidad. Quiero atreverme a pensar que es una realidad, que son consecuencias de que el hombre está provocando para sí mismo. ¿Por qué? Porque en esta nación, insisto, como dije hace algunas predicaciones atrás, en las administraciones pasadas, se sacó a Dios de las cortes. ¿Cómo? Se quitaron las Biblias de las cortes. Se sacó a Dios de las escuelas. ¿Cómo? Se quitaron las Biblias de las escuelas. Se prohibió las oraciones. En todos los lugares públicos parece que la palabra de Dios ya no tenía aceptación. Y nosotros hemos hecho cosas, la humanidad, hemos hecho cosas deplorables delante de los ojos de nuestro santo Dios. Y esto puede ser que nos esté acarreando todo esto, pero la realidad es que la palabra insiste y dice, como leíamos en Malaquías 3:6, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel en el pasado. Y le dice ciertamente estas palabras, porque yo, tu Dios, no cambio. Yo sigo siendo bueno. Soy un Dios perfecto, soy un Dios santo, maravilloso. Soy un Dios clemente, piadoso, que hace misericordia a millares. Y eso, amados hermanos, cuando se le dice eso a los hijos de Jacob, por eso dice la Biblia enfáticamente, por esa gran razón no habéis sido consumidos. O sea que no está en que el hombre no fue consumido, no porque no había hecho mal desde la antigüedad o esté haciendo mal ahora. Si los hombres seguimos hoy con vida, la raza humana en todo este vasto planeta, no es porque lo merezcamos, es porque el Dios del cielo y de la tierra y el Dios debajo de las aguas de la tierra es grande en amor y en misericordia. Y Él lo proclamó, Él lo dijo en voz fuerte, y es ahora la palabra que nos ocupa. Por eso cuando Jeremías vio lo que era Dios, miró un rayo de esperanza, que en todo el pecado del pueblo de Dios, en Judá y en Jerusalén obviamente, la tristeza lo abordó, pero sabía que al final de todo Dios haría misericordia con el pueblo. Por eso insistía en lo que leímos, por las misericordias de Jehová no habéis sido consumidos. No habéis sido consumidos. Había razón para acabar con ellos. Hoy tanto aborto, hoy tanto pecado, matrimonios fuera del plan de Dios. Hoy la gente habla, la gente dice, los consensos humanos vienen en contra de la verdad de la palabra.
¿Cómo no este mundo tiene que estar pasando calamidad? ¿Cómo no este mundo tiene que estar sufriendo cuando a Dios nuestro Señor le hemos dado el plano segundo en nuestra vida? Qué importante es ver ahora para todas las personas que no tenían tiempo para Dios. Ahora sobra el tiempo, pero ahora falta la oportunidad. Dios nuestro Señor está llamando que siempre meditemos y pensemos en Él, que Él tiene un buen y santo corazón para bendecir nuestras vidas y darnos el fin que Él tiene preparado. Un fin de buenas cosas, un fin de bien para nuestras almas, para nuestras vidas. Pero cuando nosotros hacemos en poco el amor de Dios, su bondad, su misericordia, entonces nosotros provocamos todo ello. Si hoy la raza humana sigue existiendo, si hoy no ha visto, hermano, usted todavía una gran calamidad, es porque el amor, la paciencia, la bondad y la misericordia de este perfecto, santo y buen Dios todavía se sigue ejercitando. Todavía de un día a otro día está la esperanza de que al siguiente día Él hará nueva su misericordia. Él hará nueva su bondad. Él hará nueva la forma de compadecerse, su consideración por todos nosotros. Él viene para hacer de nosotros algo bueno y bendecir nuestras vidas. Él está viendo nuestras miserias, nuestras calamidades, pero al hacer nueva su misericordia, decía el profeta Jeremías, Él las hace nuevas con el propósito de que un día traiga luz de vida y de esperanza. Por eso hoy tenemos que pensar en Dios. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a los fundamentos, a los principios en los que fue construida inicialmente esta nación. Estaba yo pensando y dije, ¿por qué me duele en mi corazón esta nación? Cuando yo soy mexicano, nací en México, de padres mexicanos. Pero sabe una cosa, me puse a sacar cuentas y tengo como 36 años aproximadamente viviendo en esta nación. Más de la mitad de mi vida la he vivido en esta tierra, a la tierra que he apreciado, a la tierra que he considerado ahora como mía, habiéndome nacionalizado. Y es la tierra que ahora amo también, y no soy malinchista, soy mexicano, amo también a mi México con todo mi entendimiento. Pero déjeme decirle una cosa, hoy cuando veo también aquí en esta nuestra nación, donde han nacido, crecido nuestros hijos, miramos tantas cosas, pero a Dios nuestro Señor hoy debemos de hacer oración pidiendo por esta nación, pidiendo por toda la gente que está muriendo, gente que tal vez está yéndose de este estado temporal de la vida hacia la eternidad, sin Dios y sin esperanza. Dios puede cambiar el pronóstico. Dios puede cambiar la circunstancia y la situación, como en el día que Él había planeado destruir a todo Israel. Moisés se puso enfrente, intercedió, y Dios con su santo corazón le oyó y obró misericordia. Si sabemos que son nuevas, que el día de hoy en este día, Él nos dio nueva misericordia. Debemos de creer que el día de mañana vamos a tener una gama de bendición de parte de Dios a nuestra vida. Hay que pedir hoy a Dios que el día de mañana en su misericordia Él traiga salud, Él traiga liberación, Él traiga bendición para esta nación y para todo el mundo donde mucha gente está muriendo. Hoy ciertamente la consternación, el dolor, el sufrimiento, el miedo está atrapando las vidas, las mentes, los corazones. Pero nosotros que entendemos la palabra, que sabemos y que tenemos una experiencia personal con Dios, como el profeta Jeremías la tenía. Sabía él quién era Dios, sabía lo que Dios era capaz de hacer. Jeremías sabía cómo su corazón de Dios se iba a tornar siempre en ayudar
a aquellos seres que solamente Él podía ayudar. Por eso hoy en esta hora, amado hermano, y usted amigo que nos escucha, Dios responde con agrado a las oraciones que nosotros levantamos delante de Él. Él va a responder con ese agrado en las cosas que nosotros le pidamos. Por eso quizás haya alguien que habiendo cometido pecado y le diga: Señor, quita la iniquidad de mi vida y por tu misericordia, ayúdame a mí y ayuda a tanta gente que hoy está sufriendo. Somos nosotros la iglesia. Como en aquel día, obviamente, Jeremías sabía lo que le venía al pueblo de Judá, en la capital Israel, porque habían pecado contra Dios, las consecuencias del pecado. Y cuando Dios nuestro Señor, como pone por inspiración divina este hombre a escribir este hermoso libro de lamento. Lamento, ¿por qué? Por la gente que iba a padecer las consecuencias del pecado. Que 586 años aproximadamente antes de nuestro Señor Jesucristo se escribió este hermoso libro por el autor Jeremías. ¿A quién? A Judá y a Israel, la capital. El pueblo, la nación de Dios venía para sufrir. Pero qué bueno es ver al otro lado ese rayo de esperanza. El amor inquebrantable de Dios nuestro Señor, su misericordia, son más grandes que cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Pero para eso hay que venir, hay que decirle, hay que confesarle, hay que hacer como hizo Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel. Se dio cuenta de que la cautividad en Babilonia se estaba cumpliendo porque leyó el libro del profeta Jeremías. Y la Biblia dice que él confesó su pecado, el pecado de su pueblo, el pecado de los antepasados, de la gente. ¿Para qué? Para que Dios nuestro Señor hiciera entonces como había dicho. Hoy, amados hermanos, tenemos que venir ante Dios, el que tiene grande amor por nosotros en una infinita misericordia. A clamar: Señor, perdona el pecado. Perdona el mío, el pecado de mi casa, el pecado de tu iglesia. Y perdona el pecado de toda esta nación, Señor. Perdona el pecado del mundo, Dios mío. Decirle nosotros, los que tenemos experiencia, insisto, personal con Dios nuestro Señor, que conocemos su fidelidad, que conocemos su santo corazón. No podemos quedarnos callados, tenemos que hablar, tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude. Dios prometió que el castigo seguiría a la desobediencia y así sucedió en aquel día. Hoy tal vez, insisto, que lo que estamos viendo es algo que Dios ha permitido para frenarnos a todo el mundo, para hacernos ver que nuestros caminos son caminos cerrados. Caminos que nos parecen, como dice Proverbios 14, caminos que a nuestro parecer son de vida, pero al final son de muerte. Dios nuestro Señor, grande en bondad y en misericordia, Él hoy se puede compadecer de la miseria humana, de lo que estamos pasando, de lo que está viviendo el mundo. Gracias a Dios que ninguno de nosotros en la iglesia, y queremos seguir creyendo y pensando así, que Dios nos va a guardar, que nadie se va a contaminar de este virus, que nosotros que habitamos a la sombra del Altísimo moraremos allí delante del Omnipotente, que Él es nuestro refugio y amparo, esa es la verdad, y que Él cuidará de nosotros en todo tiempo. Pero nosotros tenemos que venir, tenemos que orar, creer en la fidelidad de Dios día tras día, que nos hace confiar en su grande amor, que nos hace confiar en sus promesas para nuestro futuro, amados hermanos. Hoy, algo que debemos de seguir recordando, insisto, es que Dios es muy grande, Dios es muy misericordioso, Dios es muy bueno. Él prometió restaurar en aquel día a Israel. Él ha dicho de nosotros que Él nos va a bendecir, que Él nos está guardando, que Él nos está protegiendo, que Él nos está guiando.
El día de mañana, cuando usted abra sus ojos, lo primero que tiene que decir: gracias, Señor. Gracias porque todavía estás en tu trono y reinas. Gracias porque tú hoy en este nuevo día haces nueva tu misericordia para mi vida. Gracias porque me has bendecido ya, porque tú, mi Dios, me has ayudado. Así de mal como están las cosas, y van a seguir las cosas tal vez por un poco de tiempo más. Aunque hemos orado, clamado, pedido, nos hemos unido pastores en solidaridad con toda esta nación y el mundo para pedir a Dios. Hemos estado ayunando, orando, clamando y pidiendo, pero Dios en su perfecta voluntad tiene todo en su control. Dios nos ayude el día de mañana cuando haga nueva su misericordia para toda esta nación y las naciones del mundo. Dios en su misericordia nos traiga bendición y respuesta en todo lo que es nuestra miseria humana. Las misericordias de Dios, insisto, esas no fallan. Las misericordias de Dios están presentes. Las misericordias de Dios aseguran el futuro y quitan de nuestra vida el fracaso. El día de mañana estemos pendientes. ¿Por qué? Porque Él las hará nuevas. Las porciones de Dios en su bendición nos las dará a nosotros, los que las esperamos, los que las confiamos y las creemos. Señora, hoy cuando vaya a acostarse a su cama, dígale a Dios: Señor, el día de mañana esperaré con ansia a Dios, tu divino amor y poder, pero también esperaré, Dios Santo, tu misericordia. Misericordia para mí, para mi casa, para mi familia, los que están lejos, cerca, los que están, Señor mi Dios, en todo este mundo. Tu misericordia, mi Señor. Un evento que aconteció hace muchos años. El salmista David, o el rey David, cuando había sido instalado rey, tenía muchos enemigos, mucha gente que venía a combatir contra él. Y la Biblia nos narra a nosotros en el segundo libro de Samuel, o también nos narra a nosotros en el primer libro de las Crónicas, que David consultaba a Dios pidiéndole consejo en todo tiempo. Pero en esta ocasión, como dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 24 y el primer libro de las Crónicas, el capítulo 21 del verso 9 al 13, la palabra de Dios dice que David había hecho algo grave. ¿Qué era lo que él había hecho? David había llamado a sus hombres de guerra, al hombre principal que era Joab, y le dice: ve, Joab, y ve a hacer un recuento de todos los hombres que tenemos para la guerra. Y Joab le habla a David y le dice: eso no lo puedes hacer, mi señor. ¿Por qué? Porque Joab conocía que David en toda batalla había consultado a Dios. Pero David tuvo más fuerza en su palabra por ser el rey. Y la Biblia dice que Joab se fue, aunque no fue de acuerdo, a censar al pueblo, a contar al pueblo, para traerle a David la cuenta de todos los hombres que había listos para la guerra. Y cuando viene entonces a darle el número del recuento de la gente, yo me voy al verso número 9. Y Dios nuestro Señor había hablado a un vidente llamado Gad, un hombre que estaba cerca de David para darle dirección, porque Dios ahí lo tenía. Era el que podía ver las cosas que venían o cosas que estaban pasando. Y el vidente es llamado por Dios, y Dios lo envía a David y le dijo: ve y habla a David, anda y dile a él que así he dicho yo. Y cuando Gad dice la palabra de Dios que fue a hablar con David, le presentó 3 cosas que Dios le proponía, y él tenía que escoger solamente una de ellas. Cuando David oyó estas palabras, le dice al vidente: he pecado locamente, he hecho mal delante de Dios. Pero vean, un hombre que se encontraba ahora en una gran miseria después de haber tenido muchas victorias, de haber conquistado a ejércitos enemigos, había cometido un terrible error. El no confiar en Dios, en el poder de su fuerza, confió él mismo en su razón, en su intelecto y en su poder, contando a los soldados que tenía para la batalla. Y cuando Gad entonces le dice: Dios
me dijo que te exponga 3 cosas. Y esas 3 cosas, tú tienes que elegir una de ellas. Y la primera es que por 3 años, en este tiempo, va a haber mucha hambre, obviamente, en la tierra. Y le dice, y la segunda es que por 3 meses te derrotará la espada de tu enemigo. O sea que tu enemigo hará guerra contigo por 3 meses, tus adversarios. Y eso es el número 2. Y le dice, y el número 3 es que por 3 días la espada de Jehová, esto es una plaga que Dios va a mandar al pueblo. El Señor, eso es lo que te quiere dar. Y cuando David oyó esas palabras, una peste de parte de Dios para la tierra, 3 meses de guerra con sus enemigos, o 3 años de hambre para todo el pueblo. Y cuando yo leo estas porciones de la palabra de Dios, cuando Gad le dice a David, escoge pues y dime qué respuesta le doy al Señor que me ha enviado a decirte esto. Entonces en el verso 13 especialmente, David dijo a Gad, estoy en una gran angustia, estoy angustiado, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, ruego que yo caiga mejor en la mano de mi Dios, de mi Señor, a quien he ofendido. Y la razón por la que dijo David, porque sus misericordias son muchas en extremo. Eso, amado hermano y oyente, amigo que está escuchando este mensaje, no hay nada que se compare a nuestro Dios. Aún en medio del pecado, de la transgresión, de la maldad, de la miseria del hombre delante de su Señor y de su Dios, la Biblia nos sigue confirmando de que Dios es mucho mejor que cualquier ser humano. Y Él cuando exclama y dice, porque sus misericordias son muchas en extremo, ¿qué otras palabras se puede usar? Son muchas en gran manera, porque no caiga yo en las manos de los hombres. Eso es lo que yo hoy estoy predicando, que la misericordia de este gran Dios puede perdonar el pecado, la transgresión, la inmundicia y la maldad, cuando el hombre obviamente se arrepiente delante de su Creador. Dios es bueno. Por eso decíamos al principio que muy grande es la misericordia de nuestro Dios. Hoy sabe que necesita esta nación, necesita la misericordia de Dios. Toda Latinoamérica necesita la misericordia de Dios. El continente africano necesita la misericordia de Dios. Asia necesita la misericordia de Dios. El lejano oriente necesita la misericordia de Dios nuestro Señor. Toda esta creación, hablando de la humanidad, todo este mundo, necesitamos la misericordia de nuestro Dios. Dios es grande en amor, en misericordia. Él es grande en clemencia, en compasión. Él es bueno. Dios nuestro Señor nos va a perdonar si tan solo le aclamamos. Él tiene gran amabilidad. Él es un Dios de consideración y de mucha compasión. ¿Alguien cree esto conmigo en esta mañana? Alabe y bendiga a Dios, porque nuestro Dios es muy bueno. Y que así como el Salmo 136 se decía, por esta razón alabamos y bendecimos a Dios, porque grande es su misericordia. Qué bueno es, Señor, que nos hagas ya misericordia. Qué bueno es para nosotros que el día de mañana gocemos de tu misericordia, porque tú eres Dios que se complace en hacer misericordia, Dios que se deleita en hacer misericordia, Dios que le gusta hacer misericordia. Por último, llevo otro texto a la reflexión. En primera a Timoteo, la primera epístola que escribe el apóstol Pablo a su amado hijo en la fe llamado Timoteo. En el capítulo número 1 del verso 12 hasta el verso 16, la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo le daba gracias al que lo había fortalecido y dice a Cristo Jesús, Señor mío o Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y después enseguida el apóstol declara en el verso número 13
una serie de cosas que él tenía en su vida, que había hecho él en el pasado. Y dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Como un hombre que fue un blasfemo hablando en contra del nombre de Jesucristo, un hombre que perseguía la iglesia del Señor y que con odio injuriaba a los cristianos, fue recibido a misericordia, porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro Creador, nuestro Salvador. Y cuando Él dice, la razón es porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Dios al que hace cosas, aunque son cosas horribles, tremendas, cosas fuertes en maldad, dice el apóstol, yo fui recibido a misericordia. Esta es la razón por qué no me destruyó. Esta es la razón por qué cuando Él me apareció, cuando salía yo de Jerusalén y iba a la ciudad de Damasco, como lo narra el capítulo 9 del libro de los Hechos, yendo yo con autoridad de los principales sacerdotes y con cartas para traer a prisión a todos los que fueran de este camino, hablando de los cristianos. La Biblia dice que a la hora del día del cenit, del sol, cuando era el mediodía, le apareció el Señor, quien le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque Él perseguía a la iglesia. Había dado muerte a Esteban por el consentimiento de él. Él tenía gran odio y dice la Biblia, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Pero el verso 14 es un verso hermosísimo también en la palabra. Y dice él, pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia, el regalo de Dios que no merece nadie. El regalo de Dios que nos dio todo, porque en la gracia se nos da el amor de Dios, su compasión, su misericordia, su fidelidad. Dios, con otras muchas cosas, nos bendice a través de la gracia. Y dice entonces el verso 15 el apóstol Pablo, palabra fiel y digna, ¿de qué? De ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en ese grado de humildad, el ahora apóstol de Jesucristo dice, de los cuales yo soy el primero. Pero luego el verso 16 vuelve a insistir, pero por esto fui recibido a misericordia. O sea, Dios mostró misericordia en él, por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Si Dios hoy le da misericordia a las naciones del mundo, la misericordia que esperamos para mañana como la esperamos hoy, Él entonces dará su clemencia. Él dará obviamente el perdón, porque Dios es clemente, piadoso, como leíamos en Éxodo 34. Dios, yo soy clemente, piadoso, tardo para la ira. Yo soy Dios que hace misericordia. Y cuando esto dice Pablo, que esto también sería para ejemplo de todos los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hoy, si usted no tiene la experiencia que tuvo Jeremías, como muchos otros más que amaron sirviendo a Dios todos los días de su vida, y la experiencia que tenemos nosotros de conocerlo personalmente, sirviéndolo todos los días de nuestras vidas. Hoy a usted que nos oye, estimado amigo, Dios es bueno. En medio aún del pecado, la inmundicia y el error, Él
Él sigue obrando misericordia. Él se sigue compadeciendo de todo lo que es la miseria humana. Miseria por el pecado, la inmundicia, la maldad. Miseria por la enfermedad, miseria por el temor, el terror. Miseria por la angustia y lo que esté haciendo algo en contra de nuestra vida. Él quiere hacer misericordia. Cuando leíamos en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La palabra decaer obviamente es una palabra muy interesante. Cuando algo decae, sea una persona o una cosa, es que pierde su fuerza, pierde su intensidad, pierde su importancia, pierde su perfección. Y llega a pasar esto y se hace entonces imperfecto, sin fuerza, escaso. Pero Dios nuestro Señor nunca decae en la misericordia. Quiere decir que todos los días Él viene con una poderosa fuerza de amor. Él viene con una absoluta e increíble intensidad. Él viene con la misma importancia para bendecir nuestra vida, para ayudarnos, perdonarnos, compadeciéndose de las miserias humanas. ¿Alguien cree conmigo esto en este día? Capaz de creer y de bendecir a Dios que vive y que reina para siempre. Hay que alabar la misericordia de Dios. Hay que alabar su bondad y su fidelidad, porque Él, este gran Dios, es bueno y grande en misericordia. Por eso el título lo vuelvo a repetir: la gran misericordia de Dios. Esa que no cambia, esa que no mengua, esa que no disminuye, esa que, como decíamos, que no pierde fuerza, esa que viene con la misma intensidad y la misma importancia para bendecir nuestras vidas, con la misma perfección. Esa misericordia hoy la recibimos. Por eso está vivo, por eso está sano, por eso tuvo que comer y que beber. Hagamos como hizo el salmista en el Salmo 136, cuando hablaba y decía: Dios, esto y esto, porque grande es su misericordia. Serás capaz de decir hoy y mañana y todos los días: amanecí con vida, Señor, gracias, porque grande es tu misericordia. Tengo que comer y que beber, gracias, porque grande es tu misericordia. Al ver a su esposo andar, caminar, a su hijo correr, gracias por ellos, porque grande es tu misericordia. Al comunicarse con su padre o su madre o algún familiar suyo, Señor, gracias, están con bien y con salud, porque grande es tu misericordia. Al voltear a ver afuera de su casa, ver el resplandor del sol, gracias, porque nos das la luz de un nuevo día, porque grande es tu misericordia. El poder respirar con nuestros pulmones, el poder ver con nuestros ojos, el poder oír con nuestros oídos, el poder sentir, gracias, porque grande es tu misericordia. ¿Alguien cree esto conmigo, amado hermano? Hay alguien que se compadece. Si los hombres podemos ejecutar en las virtudes misericordia, cuanto no más nuestro Dios, que es perfecto y es uno de sus atributos y perfecciones de Él, compadecerse de todas las miserias humanas. Ahí donde está, le pido que se ponga de pie mientras el praise team me ayuda con un canto. Y usted y yo, y vengamos ante el Señor y le digamos: amoroso Dios y bendito Padre, miramos que aún gente que pecó, gente que te negó, gente que te dejó, Señor, alcanzaron de ti, de tu preciosa bondad, de tu compasión, de tu clemencia, porque les diste a ellos, Dios, de tu misericordia. Señor, yo quiero alcanzar todos los días de mi vida y el resto que tú me concedes vivir. Dios, yo quiero seguir alcanzando misericordia. Señor, por tu misericordia, ahí donde está mi amado hermano y oyente que nos oye y que nos ve a través de este medio, levante su corazón en adoración al único Dios santo y bueno.
Háblele a Él en el nombre de Jesús de Nazaret, de Cristo nuestro Salvador. Y dígale: amoroso Dios, bendito Padre, maravilloso Señor, tú que eres santo, tú que eres bueno, Señor, tú que eres perfecto, sigue teniendo misericordia de nosotros, Señor. Y en medio de esta gran crisis que está pasando todo el mundo, Señor, guárdanos, porque nosotros estamos en ti, Cristo. Pero abrimos nuestra boca, Señor, pidiéndote que te acuerdes en tu bondad, Señor. Que tú lo proclamaste, que tú lo dijiste, que tú eres misericordioso, que tú eres clemente, piadoso, que tú eres ese gran Dios que no decaen sus misericordias. Que desde el día, Señor mi Dios, que comenzaste a tratar con la raza humana, tus misericordias perfectas vienen, Señor, con fuerza, con la misma intensidad, con el mismo deseo, dándole tú esa verdadera importancia, Señor. Vienen con perfección para bendecir la vida de los que te aclamamos y la vida por los que hoy intercedemos pidiéndote, Señor. Dios, hay gran necesidad, hay gran consternación. Muchas gentes han perdido familiares. La muerte ha visitado tantos hogares, Señor. Hay sufrimiento y hay dolor, nadie lo puede negar. Pero tu infinito amor, Dios mío, es más grande. Ten misericordia en tu bondad, Dios. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Dios, en esta hora te pedimos. Tu iglesia intercede, Señor. Ten misericordia. Apiádate, Dios santo, de los que han perdido familiares. Sigue dándoles tu paz y tu consuelo. Y de todos los que están enfermos, Señor, en cualquier parte del mundo, extiende tu mano, abre tu boca, di la palabra y el enfermo será sano, Dios. Señor, Señor, por tu misericordia, creemos que el día de mañana como ahora bendecirás abundantemente, librarás, ejercitarás tu poderoso amor, Señor. Hazlo porque tú eres bueno, hazlo porque tú eres santo, hazlo porque no hay nadie como tú, Dios maravilloso y misericordioso. Hazlo, Señor, hazlo, mi Dios. Sigue guardando a tu pueblo, a la iglesia, Dios mío. Siga tu fidelidad para nosotros, Dios. Por eso, Señor, mi Dios, en esto que es un atributo divino, danos tú tu compasión, danos tú tu amabilidad, tu consideración, tu perdón, tu protección. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios, tú nos dijiste, y nosotros lo creemos, que todo lo que pidiéramos, Jesús, en tu nombre, tú lo harías. Hoy pedimos en tu nombre que le des sanidad a esta tierra y a todas las naciones del mundo, Señor. Que pare, Señor mi Dios, esta epidemia. Que el mundo hoy, Señor mi Dios, ha podido comprobar, y todos los que estamos en el mundo, que hay un solo Dios que vive y que reina, y que es Señor de todo lo creado. Señor Dios Santo, obra tu misericordia, obra tu misericordia en el nombre de Jesucristo. Ahí donde está, mi Dios lo bendiga, mi Dios lo prospere, mi Dios haga resplandecer su rostro delante de su vida.
Dios lo guarde. Tenga siempre de usted y de nosotros misericordia y siempre nos muestre su bondad. Dios los bendiga. Siga conectado a través de los medios, Facebook. Siga conectado a través también de YouTube. Este es el modo que ahora estamos adorando, sirviendo y agradando a Dios. Siga adelante. Siga haciendo la buena voluntad de Dios nuestro Señor. Y muy pronto esta leve tribulación ha de ser cosa del pasado por el amor y la misericordia de nuestro Salvador. Dios los bendiga. Les amamos en el nombre de Jesucristo. Les extrañamos en el nombre del Señor Jesús. Y añoramos pronto verlos aquí para juntos celebrar, juntos adorar, juntos rendirnos ante Él y decirle que no tenemos otro Dios más que Él, que vive y reina para siempre. El Dios de nuestra salvación, Jesucristo nuestro Señor. Dios los bendiga.